no me conocen, mi nombre es Roberto González y mi esposa es Maralí, a la que estoy seguro muchos conocen. Mi esposa y yo les cuento que nos reencontramos con el Señor en el 2011, aquí en Miami, y les comento que rápidamente nos pusimos, en ese tiempo le decíamos activos en el servicio al Señor. Hoy podemos entender lo que significa la palabra servidores y ponerse al servicio del Señor. Y así somos mi esposa y yo somos servidores aquí en mi casa de adoración. Y líderes, amén. Y les comento también que cuando comenzamos activos en la iglesia, ¿no? Y comenzamos a servir, rápidamente yo, ¿verdad? Como hombre, comencé a buscar un ejemplo en la iglesia, ¿no? Y así como estuvimos leyendo en ese grandioso libro de En busca de Timoteo, ¿verdad? ¿Quién le gustó ese libro? Amén, poderoso. Tremendo libro de verdad. Pues les digo que en ese libro los primeros 2 capítulos mencionaba sobre lo orgánico que es cuando uno es llamado al servicio, ¿no? En la iglesia. Y dice el autor, hablaba que naturalmente uno como persona automáticamente se acerca a un ejemplo en la iglesia. Muchas veces puede ser un líder, ¿verdad? Un supervisor. Pero mayormente es el pastor, ¿verdad? La cabeza de la iglesia. Y de casualidad, no, pero la prédica de hoy se llama Discípulo Ejemplar. Así que les sigo comentando que en el desarrollo, cuando comencé yo en el servicio, era importante para mí, ¿verdad? Tener esa imagen ejemplar, ¿verdad? Un modelo, lo que es un modelo en Cristo, ¿no? Y me llamó mucho la atención en el capítulo 2 del libro de En busca de Timoteo, donde mencionaba las cosas que debemos de observar en un pastor o en un líder, en ese modelo que nosotros escogimos, ¿no? Y dice, lo más importante que tenemos que entender es que nuestra mirada siempre tiene que estar en el Señor. Es un modelo, es un ejemplo, es una persona a seguir, pero nuestra mirada siempre debe de estar mirando hacia el Señor, ¿verdad? Y la segunda cosa muy importante que mencionaba es que ese modelo o ejemplo que nosotros escojamos a seguir en la iglesia, ¿verdad? Nosotros debemos de mirar siempre que esa persona que hemos seleccionado como nuestro ejemplo o modelo se deje guiar por el Espíritu Santo, que se deje guiar por la visión de una iglesia y por la visión del reino de Dios, ¿verdad? Esas son 2 cosas que me agradaron mucho del libro. Hay muchas otras más. Como les mencionaba los otros días a los hermanos, hacía tiempo que no rayaba tanto un libro, me sentía como estaba en la universidad otra vez, pero muy bueno, muy bueno. Y entonces, bueno, los quiero llevar a la Biblia, a lo que nos gusta, ¿no? Y quería que me pudieran ayudar, producción, con Primera de Timoteo 4, capítulo 4, del versículo del 12 al 14. Y creo que está ahí. Entonces lo voy a leer. Dice: no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las Escrituras a la iglesia y animar a enseñarles a los creyentes. Ojo, no descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Cuando me estaba preparando para dar este mensaje, me llamó mucho el versículo 12, cuando leía: no permitas que nadie te subestime por ser joven. Y cuando
leía ese versículo, venía a mi mente un mensaje de un pastor, una prédica, un pastor que visitó mi casa de adoración hace algún tiempo atrás. Y yo recuerdo que él hablaba sobre el árbol de olivo. Y recuerdo que él explicaba cómo es el fundamento de un árbol de olivo. Y comencé a buscar información y me agrada buscar información y detalles, ¿no? Y leía que el árbol de olivo, según como decía este pastor en este mensaje, él decía que el árbol de olivo, cuando se siembra, en la superficie, usted no ve absolutamente nada. Cero en la superficie. Nada. Usted no tiene ni idea de que hay una semilla de un árbol, para un árbol de olivo, que un tronco de un árbol de olivo va a salir de ahí. Y lo curioso del árbol de olivo es que en este proceso el árbol de olivo puede tardarse de 3 a 5 años. Imagínese usted regar todos los días 2, 3 veces una semilla que usted sabe que está ahí, pero usted no ve absolutamente nada. Cero. No hay nada ahí por 3 o 5 años. Cuando nosotros sabemos que hay diferentes plantas, digamos, de plátano, otro tipo de cosas. Bueno, yo soy puertorriqueño, así que el plátano es lo que vamos a hablar, ¿verdad? Entonces, el plátano, pues a los 3 meses ya tiene un fruto, ¿verdad? Y usted pues ya arranca el plátano y bueno, y hacemos mofongo, que es puertorriqueño, ok, eso es dominicano, no, es puertorriqueño. Tostones, arañitas, bueno, todo ese tipo de cosas ricas que nosotros hacemos en mi país con el plátano. Pero entonces, cuando el árbol de olivo, lo interesante del árbol de olivo es que de 3 a 5 años usted no ve nada, pero en ese tiempo lo que el árbol de olivo está haciendo es crear raíces. Raíces, raíces, raíces y raíces, ¿verdad? Entonces resulta que luego de los 3 o 5 años comienza a dar fruto. Y cuando el árbol de olivo comienza a dar fruto, el árbol de olivo puede estar décadas dando fruto. Eso significa que usted vio ese árbol, usted agarró fruto de ese árbol, su próxima generación va a disfrutar de ese fruto y la generación de su generación va a disfrutar del fruto de ese árbol de olivo. ¿Por qué? Porque las raíces que tenía eran tan y tan fuertes que le dio durabilidad a su fruto, ¿verdad? Entonces cuando yo leía esto, yo escuchaba ese mensaje y yo pensaba en ese momento, recientemente habíamos sido llamados al servicio de Dios, ¿verdad? Como líderes aquí en mi casa de adoración. Y yo recuerdo que en el mensaje, que es el mensaje que les quiero compartir hoy, es que nosotros todos en la iglesia como hermanos, todos llevamos un proceso diferente en nuestras vidas, ¿verdad? Cada uno de nosotros ha vivido experiencias diferentes, ¿no? Y cada uno de nosotros está en su proceso echando raíces. Raíces, raíces, raíces. ¿Qué significa esto? Que como decía en la parábola, como decía en Timoteo, no debemos de subestimar a nuestro hermano que está tal vez al lado, que lleva, no sé, una visita, alguien, ¿verdad? Una nueva visita o alguien que lleva mucho tiempo en el ministerio, ¿no? No lo debe de subestimar porque usted no sabe las raíces que está echando esa persona, ¿verdad? Yo quisiera que cada uno de ustedes se volteara a su lado y le dijera a la persona que tiene al lado: no me subestimes, que soy árbol de olivo. Amén. Aleluya. Entonces, ya que vimos que cada uno tiene nuestro proceso en la vida, ¿no? Y que cada uno de nosotros somos un árbol de olivo
que está en su proceso de echar raíces, nos tenemos que dar cuenta cuando llegamos al liderazgo o cuando comenzamos a servir, de que hay muchos hermanos en la iglesia que desean servir, ¿verdad? Que al igual que yo, cuando comencé en la iglesia, llegué con un deseo de servirle al Señor, ¿verdad? Al igual que yo, comencé a buscar un ejemplo, buscar un modelo en la iglesia, un modelo a quien seguir, ¿verdad? Entonces, como líderes, es nuestro compromiso, ¿verdad? O como servidores, de que debemos de entender de que debemos de esperar de esos nuevos servidores o de esos líderes lo mismo que nosotros tenemos que dar lo que esperamos de cada uno de ellos. ¿Qué significa eso? Si yo quiero que un servidor sea amoroso, sea servicial, sea consciente, paciente, ¿qué tengo que demostrarle yo como líder o como servidor? Tengo que ser de la misma forma, ¿verdad? Yo tengo que recibirlo con un abrazo. Qué bueno verte, te bendigo, hermano. Qué bueno qué bueno que pudiste venir hoy, cómo te ha ido, ¿verdad? Lo mismo que yo espero de un servidor, un líder, es lo que tiene que ser, lo tengo que reflejar yo. Entonces, vemos que eso es muy importante en el ministerio y cuando nosotros, ¿verdad?, en el grupo en la iglesia de servidores y líderes, tenemos que entender y debemos entender siempre de que somos humanos y no somos perfectos, ¿verdad? De que tenemos una cosa en común que debe de ser lo más importante, y es que le queremos servir al Señor. Lo demás, somos imperfectos, todos cometemos errores, pero debemos de entender de que cada uno de nosotros está aquí con un propósito y es responder al llamado del Señor del servicio. Nosotros fuimos creados para alabar al Señor, para bendecir su nombre y compartir esto con el mundo, ¿verdad? Entonces, en esta travesía de servir, en este viaje de servir y ser líder, hay características y cualidades que deben de crecer en de nosotros, ¿verdad? Y yo leía varias de las características y la verdad que son una prueba de nuestros pastores. La compasión, la consideración con nosotros, con cada uno de nosotros, el detalle con cada uno de nosotros y más aún ser pacientes, ¿verdad? Ser pacientes y poder entender está en su proceso. Es un árbol de olivo echando raíces, ¿no? Eso es algo que la paciencia es lo que calma el alma, ¿verdad? Es que hay que ser paciente, hay que dar la milla extra por ese servidor, ¿verdad? O por ese líder, y siempre pensando que nosotros estuvimos ahí. Así comenzamos, ¿verdad? Yo recuerdo cuando comencé a servir, yo creo que no llevaba ni 3 meses, como 3 meses sirviendo aquí en la iglesia. Y había una pareja que comenzaron a servir, ¿no? Y rápidamente fueron a donde mí a preguntarme, hermano Roberto, ¿y cómo es que usted, explíqueme cómo es esto del servicio? ¿Cómo es que yo no sé cómo servirle a los demás, yo no sé cómo recibirlo? Y yo me reía y rápidamente le contesté, mira, eso es muy sencillo, ¿verdad? Yo soy muy práctico para todo, me gusta hacer sencillito, 1, 2, 3 y ya, ABC, así como los niños. Le dije, mira, ¿tú te acuerdas cuando tú llegaste a la iglesia? Cuando viniste a ese primer servicio. Sí, claro, eso fue el otro día. Qué bueno que fue el otro día. Pues mira, te voy a decir. Cuando yo llegué a esta iglesia, a mí me recibieron con un abrazo, una sonrisa, y me acuerdo que lo primero que me dijeron es, bienvenido a tu casa de adoración. Esta es tu casa. Eso fue lo que me pasó a mí. Esa fue mi experiencia. Así que yo te puedo decir que eso es lo que yo le comparto a cada persona que entra por esa puerta un domingo. Así que, ¿qué te parece?
Listo, ya entendí. Amén. ¿Verdad? Aleluya. Un aplauso. Entonces, en mi formación como líder, ¿verdad? Les puedo decir que ha sido muy importante para mí, y estoy seguro que para todo líder es muy importante. Es sencillamente algo que debe de estar en cada iglesia. Y es lo que nos hace crecer a nosotros como líderes, es el amor que recibimos de nuestros pastores y nuestros líderes hermanos, de nuestros servidores, del grupo ministerial en cada iglesia. El amor que yo siento de mis pastores, ¿verdad? El amor que yo siento de mis apóstoles en cada visita, el amor que yo siento de cada uno de ustedes como iglesia, es lo que me ha hecho sentir como un líder, es lo que me ha hecho crecer. Porque es que a través del amor, el amor es el fundamento de lo que somos nosotros hoy en día, al servicio de Dios, ¿verdad? Ese es el amor incondicional que hemos recibido del Señor. Así como David, que hizo cosas terribles. Eso era un bandido, pero bueno, David. Pero Dios amaba tanto el corazón de David, porque David amaba al Señor. Y él no dudaba ni esperaba por pedir perdón y por corregir sus errores. ¿Y por qué era eso? Por el amor que él sentía por el Señor, ¿verdad? Entonces, volvamos a lo que es un ejemplo, de servir o de un servidor. Y quería que fuéramos a 1 Corintios 11:1. Y se los voy a leer. Dice: sean ustedes imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Entonces, seamos Pablo en la vida de los Timoteos que nosotros queramos que sean. Yo tengo que ser un Pablo. Si yo deseo tener un Timoteo que le interese a la iglesia, que sea un hermano que me ama, yo tengo que ser un Pablo en cada una de las vidas de esos líderes o servidores. Yo tengo que ser ese Pablo en la vida de cada uno. Esas son las expectativas, ¿no? Las expectativas que ese servidor, que ese líder debe de tener. Es que yo soy su Pablo, ¿verdad? Al igual que mis pastores son mi Pablo. Y ellos esperan que yo sea un Timoteo, pero ellos se aseguran de ser un Pablo en mi vida, ¿verdad que sí? Amén. Entonces, Pablo tenía una estrategia, como fuimos viendo en el libro de En busca de Timoteo. Y él tenía un patrón, y yo le llamo el estilo de Pablo, ¿verdad? Y hay 3 cosas que forman parte del estilo de Pablo. Y la primera la podemos ver en Filipenses 4:9. Y dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué significa eso? Pablo sabía que tenía que ser un ejemplo. Yo soy el ejemplo a seguir. Yo sigo a Cristo, yo le sirvo a Cristo, pero aquí en la tierra yo soy el ejemplo de mi Timoteo, ¿verdad? Eso era una característica o digamos el parte del estilo o patrón que tenía Pablo. La segunda la podemos ver en Filipenses 4:1. Y dice: así que, hermanos míos, amados y queridos, gozo y corona mía, estad firme en el Señor, amados. Que vemos aquí que hay que ser guía. Tú tienes que ser guía en las personas que te interesan. ¿Y cómo te conviertes en una guía? Tienes que educarte, tienes que leer la palabra, tienes que buscar del Señor, ¿no? Tienes que venir dispuesto a cada servicio, a escuchar cada prédica, y que cada una de esas prédicas haga un cambio en ti.
como les mencionaba, yo recuerdo este pastor cuando hablaba del mensaje que le hablé del árbol de olivo. Y le comento que ese mensaje lo escuché hace mucho más de 2 años, pero me acuerdo, ¿verdad? Con los 26 años que tengo, me acuerdo. Que le voy a seguir el caso a mi esposa, que me está diciendo que tengo que tomar nota, tiene toda la razón. Pero de esa sí me acuerdo, de esa prédica me acuerdo. Y nos tenemos que interesar el uno por los otros. En realidad que en este libro que estuvimos leyendo, 35 capítulos, en todo momento, cada capítulo, lo único que yo pude percatarme de cada capítulo es que no importa la enseñanza de cada capítulo, yo podía entender que no se trata de mí, sino que se trata de ti. Se trata de ti, se trata de ti, se trata de cada uno de ustedes en mi vida, en la vida de servidor, en la vida de líder, ¿no? Entonces la tercera la podemos ver en 2 de Timoteo 2:1. Segunda de Timoteo 2:1 dice: así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Y como vimos estudiando el libro, Pablo estuvo en la cárcel, ¿no? Pablo estuvo en la cárcel y así era como escribía la carta a Timoteo, ¿no? Y en esos tiempos era escribir, enviar un mensaje, una carta. Hoy en día existe el WhatsApp y los mensajes de texto, ¿verdad? Y yo les digo que es muy fácil, hoy en día nos podemos mantener conectados uno con los otros, muy fácilmente. Bueno, tan fácil que les puedo decir, y les voy a dar el grupo de servidoras, de mujeres de la iglesia. Un aplauso para todas ellas, un aplauso para todas ellas. Pues mire, yo le puedo decir que a través del WhatsApp, es una cosa increíble. Es que, mire, si tienen que organizar algo, eso es, mire, 5 minutos. Robert, vamos en tal hora, ya estamos, todas estamos ahí. Pero ¿cómo así? ¿Ya? Sí, ya. Ok. No, ya todo, la comida, todo está listo ya. Y entonces, no, ya llegó la decoración. Pero sí, así. Entonces nosotros los hombres, el grupo de hombres de ¿verdad? El grupo que estamos aquí formándonos como hombres, ¿no? Amén. Nosotros sí usamos WhatsApp y escribimos nuestro mensaje. Pero nuestro mensaje es, todo el mundo contesta. ¿Y qué se resolvió? Que nos vamos a reunir. ¿Ok? Nos vamos a reunir. Entonces, ¿cuándo es que nos vamos a reunir? Listo, ya, tarde. Ok, listo, perfecto. ¿Dónde nos vamos a reunir? Increíble, ¿no? Dale un aplauso a esas mujeres de aquí de la iglesia. Un aplauso, de verdad. Las admiro. De verdad que increíble. Se ríen porque sabe, ¿verdad? Bueno, entonces seguimos. Entonces menciona de un discípulo ejemplar, ¿verdad? Debe de ser generoso. Y vamos a 2 de Corintios 12:15. Dice, lo leo: y de buena gana gastaré todo lo que tengo, y aún a mí mismo me gastaré en bien vuestro, aunque parece que cuanto más os quiero, menos me queréis vosotros. Entonces, cuando
estaba preparándome, ¿verdad? Y estaba en mi sesión de coaching, ¿verdad? La palabra gastaré, gastarnos, ¿no? Hablábamos del significado de, aprendí que le dicen candela a la vela. Candela, nosotros en Puerto Rico, vela, y en English, candle, ¿verdad? Candle. Entonces, la candela o la vela o el candle, resulta que cuando usted prende la vela, por más que en el lugar que mientras más oscuro esté, gracias, mientras más oscuro esté, más alumbra la vela, ¿verdad que sí? Y ahora lo que está de moda es que huela rico, que huela delicioso, ¿verdad? Entonces esa candela o la vela sigue y sigue derritiéndose y sigue dando olor y sigue alumbrando y sigue, pero y sigue hasta lo último que empieza a veces a hacer y hacer cositas así. Así debemos de ser nosotros. Así, idéntico, así, ¿verdad? Tenemos que seguir brillando en todo momento. Amén. Entonces, es importante invertir en los demás. Nosotros, cómo yo invierto en un servidor, cómo yo invierto en un hermano, cómo yo invierto en un líder. Y dice que debemos de, como líder, entender algo. 3 cosas. La primera, la labor es a favor del reino de Dios. No es para mí, es para el Señor, ¿verdad? La segunda, si me siguen, es un acto de confianza. Es que me gané la confianza de esa persona. Tiene fe en lo que ha visto que yo soy, en cómo yo actúo, en cómo yo me modelo frente a esa persona. Confianza, ¿verdad? Y importante, la última, los servidores se forman. Los servidores no nacen sabiendo cómo servir. Tienen que ser formados, educados, entrenados, enseñados, guiados y amados, ¿verdad? Como les mencionaba, el amor saca lo mejor de uno como persona, con el amor, ¿verdad? Entonces, vemos en 1 de Timoteo 1:12, voy a ir avanzando ya, que debemos de ser, un discípulo ejemplar debe de ser intencional, y de esto hablamos en los últimos capítulos cuando estábamos leyendo el libro de En busca de Timoteo. Tenemos que ser intencional con las cosas del Señor. Y dice: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha fortalecido porque me consideró digno de confianza para su servicio. Yo les digo que para mí es un privilegio servirle al Señor. Y como nos dieron una palabra a mi esposa y a mí hace muchos años cuando comenzamos: yo en mi casa te serviré. Con pasión, con deseo real. Porque ¿sabe qué? Robert, el práctico Robert, le puede decir: es que no hay nada más. No hay nada más allá afuera. No hay absolutamente nada que pueda reemplazar el servicio de Dios. No lo hay. Servirle al Señor es ser agradecido. Usted le da gracias al Señor. Gracias por haberme perdonado. Gracias por salvar mi vida. Gracias por haber hecho lo que has hecho en mi matrimonio. Gracias por lo que has hecho por mis hijos. Eso lo demostramos con el servicio, con excelencia, con preocuparnos por un líder, por un pastor, por una pastora. Eso se llama ser agradecido, y por eso servimos al Señor. Entonces, Robert práctico. Hay que hacer una lista. El pastor y yo coincidimos en una idea. Yo, en mi profesión,
todos estos cursos y entrenamientos de cómo ser un líder, de cómo ser un mentor y todo ese tipo de cosas. Mire, todo eso se lo sacaron de la Biblia. ¿Sí o no, pastor? Todo eso se lo sacaron de la Biblia. Entonces, en el mundo de entrepreneurship o de empresario, pues le dicen, no, es que un mentor. Es que eso es tienes que buscar un mentor. Mentor nada, eso es un modelo y un ejemplo que usted tiene que buscar. Y eso lo dice en la Biblia, tal y como lo hablamos ahora. Así que en el Robert práctico, pues le puedo decir que lo importante, lo primero que uno hace su laundry checklist. ¿Cómo se llama? La lista de, yo le digo la lista de Maralí cuando voy al Publix, pero la lista de las cosas que tenemos que tener, ¿verdad? Una lista. Entonces en esa lista, lo primero que tiene que tener en esa lista es lo que usted quiere ver en sí mismo. Porque cuando usted reconoce lo que usted quiere ver en sí mismo, usted puede crear esa expectativa en un servidor o en un líder más adelante, ¿verdad? Las expectativas son lo más importante en una relación, ¿verdad?, de servicio. Esto es lo que tú puedes esperar de mí. Esto es lo que yo espero de usted, ¿verdad? Entonces en esa lista, usted saca su lista y usted dice, esto es lo que quiero ver en mí. Yo quiero verme cambiado en mi carácter. Yo me quiero ver cambiado en mi ánimo. Yo me quiero ver cambiado en mi manera de servir, ¿verdad? También invertir tiempo en oración y establecer prioridades. Eso es algo muy importante para mí cuando me preparaba para darle el mensaje, porque en este ajetreo de vida a veces le damos importancia a cosas tan vanas, a tonteras, y en realidad a veces hace falta una esposa, ¿verdad?, que le diga a uno, pero mira ese detalle, mira eso que tú dices pequeño, no es tan pequeño nada, ¿verdad? Y siempre hay que invertir tiempo en orar y acercarnos al Señor. Y cuando yo llegué cuando me comencé a discipular, yo recuerdo que, Robert, no sé, voy a hablar de Robert, yo sé que nadie más ha sido así, pero yo llegué muy emocionado, vamos a servir, y entonces me acuerdo que me decían, bueno, pues entonces ahora tiene que ayunar, tiene que leer, tiene que buscar la Biblia, tiene que hacer esto. ¿Cómo? Sí, eso es lo que toca ahora. Y yo decía, wow, pero entonces, espérese, esto no me lo habían dicho así, ¿verdad? Y recuerdo que mi líder en ese momento, un hermano que aprecio y amo mucho, tiene una voz así muy especial. Yo creo que ya van a saber quién él va a ser, pero bueno. Y yo recuerdo que yo me la acerqué, ¿verdad?, así emocionado, y digo, wow, pero hermano, pero es que, entonces, ¿cómo explíqueme esto? Entonces es que tengo que esto. Y yo le decía, ¿no? Y yo recuerdo que él se iba sonriendo mientras yo le iba hablando. Y me dice, mira, Robert, ¿sabes qué? De todas esas cosas que me has dicho, recuerda esto que te voy a decir. El Señor, lo único que quiere de ti es una cosa. Entonces imagínense, yo contando así, no, pero es que no. Es que es esto, no. Una cosa es lo que quiere el Señor de ti. Y yo, bueno, si es una, hagámosle, porque yo tengo una lista de 10 aquí, ¿no? Y me dice, pues mira, el Señor lo que quiere es que tú lo busques. Eso es todo. El Señor quiere que tú lo busques en ayuno, que lo busques leyendo la palabra, que lo busques cuando mires a un hermano, que lo busques cuando le compartas el evangelio a alguien en la calle. Eso es lo que quiere el Señor, que tú lo busques en la intimidad, que tú ores, que tú veas a Cristo en cada uno de tus hermanos en la iglesia y más aún en los que están allá afuera, ¿verdad? Entonces ese día yo dije, wow, pues entonces esto es más fácil de lo que yo pensaba. Así que el Señor, ¿qué quiere de nosotros? Que lo busquemos, que seamos intencionales, que
que oración, ayuno, que vengamos a la iglesia, que nos recordemos de una prédica. Ese mensaje, siempre en una prédica, siempre hay un mensaje para cada uno de nosotros. Tan es así que cuando yo estaba preparándome para dar este mensaje, decía que nosotros debemos de ser, debemos de dejarnos enseñar. Tenemos que dejarnos enseñar, tenemos que ser, tenemos que dejarnos ser moldeados, ¿no? Inclusive lo vimos en el libro de Buscando a Timoteo. Y de la forma más fácil que nosotros podemos dejarnos moldear y de aprender y es sencillamente escuchando una prédica. Porque en cada prédica, cuando uno viene dispuesto, el Señor te va a hablar. Siempre va a haber algo. El Señor siempre tiene un mensaje preparado para cada uno de nosotros en cada prédica. Y yo les digo que mi esposa y yo llegamos en el 2017, llegamos a mi casa de adoración. Y yo me recuerdo en ese primer servicio cuando yo entré. Yo me recuerdo que el pastor Roselito, el mensaje de ese domingo, recuerdo hasta el video, salía el pastor y era el mensaje, la prédica era la serie, decía la velocidad de Dios en tu vida. En el 2017, recuerdo, en enero del 2017. Y el pastor hablaba en esa prédica de la aceleración de Dios en tu vida. Y en ese momento nosotros llegamos a la iglesia y nosotros estábamos buscando, necesitábamos afirmarnos a la roca nuevamente. Queríamos servir, habíamos pasado un proceso muy fuerte en la compra de nuestra propiedad, que gracias a Dios, ¿verdad? Promesa divina se cumplió. Y yo escuché ese mensaje y yo recuerdo, es que el tiempo de Dios, el momento, la aceleración del Señor en mi vida es ahora aquí. Y desde ese momento, mi esposa y yo nos quedamos en mi casa de adoración. ¿Qué le digo con este ejemplo? Cada prédica hay un mensaje para cada uno de nosotros. Y es importante que nosotros vengamos dispuestos a cada servicio a escuchar una prédica. No de Robert, no del pastor. Sencillamente es un mensaje que el Señor tiene para usted, utilizándome a mí, utilizando al pastor, utilizando a una pastora, utilizando a uno de mis hermanos que han ido de nuestro grupo de servidores, de hombres de verdad, de salvajes de corazón, ¿verdad? Que han ido predicando cada viernes y ha sido una excelente experiencia poder ver a otros de mis hermanos ser utilizados, ¿verdad? Por el Señor, porque la realidad del caso es que cuando personas como Robert llegan aquí, yo siento que estoy siendo utilizado por el Señor y que no soy yo, ¿verdad? Lloraba y escuchaba a la pastora cuando estaba orando, y así lo sentía yo. Espíritu Santo, eres tú el que está con nosotros aquí, eres tú el que va a tomar este micrófono, eres tú el que me va a utilizar. Así que les quiero, para concluir, quisiera que se pusieran de pie. Quisiera que cerraran sus ojos ahí donde están. Y quisiera que en este momento trajeran a su memoria, buscaran en su memoria ese día cuando un hermano, cuando una persona, una iglesia o un grupo pequeño le compartió el mensaje de salvación.
quisiera que recordara ese momento, ese día. Muchos de nosotros lloramos, muchos de nosotros nos reímos en ese momento. En ese momento sentimos el abrazo del Señor, el perdón del Señor, la aceptación de Dios en nuestras vidas. En ese día, en ese momento tan íntimo, vimos un nuevo renacer en nuestras vidas. En ese momento, en cada vida, en cada uno de nosotros hubo un final al viejo yo, y hubo un nuevo comenzar del nuevo yo, ¿no? Entonces quisiera pedirle que abrieran los ojos, y les quiero decir algo, y es que usted es una persona especial. Usted es una persona especial. Usted es una persona especial. Yo soy una persona especial. ¿Y sabe por qué somos especiales? Porque algo extraordinario pasó en nuestras vidas. Algo único, especial, pasó un día en nuestras vidas. En cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros vivió un momento único que nunca vamos a olvidar. Entonces, viendo y reflexionando sobre esto, nos debemos de preguntar cuántas personas hay allá afuera que no han vivido esta experiencia, que no han tenido esta oportunidad de vivir una experiencia divina de poder encontrar al Señor. Y más aún, cómo debemos de reflexionar en esto cuando compartimos con otro hermano en la iglesia. Cómo debemos de recordar que al igual que yo soy especial y tuve un momento extraordinario en mi vida, único, que marcó mi vida, ese hermano también vivió eso. Eso es importante para nosotros como hermanos. Es importante nosotros como líderes, como servidores, como pastores. Es que tenemos que recordar que cada uno de nosotros es especial para Dios, y por eso estamos aquí, porque algo extraordinario pasó en nuestras vidas. Amén. Quisiera orar. Quisiera hacer un llamado. Yo sé que por el protocolo pues tal vez nos podemos quedar donde estamos, ¿no? Y quisiera hacer un llamado a renovar nuestro compromiso con Cristo, a renovar ese sentimiento de servicio, ese deseo de servirle a Dios, decirle al Señor: perdóname, Padre, porque me he enfriado, Señor. Perdóname por apartarme de ti, Señor. Perdona por no ponerte ante a ti, Padre. Perdóname, Señor. Padre, porque te amo, Señor. Porque hoy, Señor, recordé ese día que me abrazaste, Padre. Que me perdonaste, Señor, sin ningún pero, sin ningún reproche, Señor. También te recibo. Quisiera renovar mi compromiso, mi deseo, Señor, de estar aquí presente, Señor, de ser una herramienta útil en tu servicio, Señor, de ser una persona que habla de ti, Señor, en amar a mis hermanos, Señor, en amar mi iglesia, Señor, en ser leal al servicio, porque lo que quiero es agradarte, Señor. También, Señor, te pido al Espíritu Santo, que aquí estás, moras con nosotros, Señor. Espíritu, transforma mi corazón, Señor. Transforma cada uno de nuestros corazones, Señor. Queremos ser intencionales con el Espíritu Santo, Señor. Declaramos que estás en este lugar, Espíritu Santo, que nos rodea, Señor. Tú estás aquí presente, Padre. También, Señor, te pido que seamos generosos el uno con el otro, Señor. Que pensemos en nuestro hermano antes de nosotros. Porque al igual que tú, igual que tu Hijo Jesús, vino a servir y no a ser servido.
Eso es lo que deseamos nosotros, Señor. Servir a nuestra iglesia, servirte a ti, Señor, agradarte, Señor, ser perfume, Señor, en la vida de otros, Padre. Amado Señor, te damos gracias, Señor, por este servicio, Señor. Te doy gracias, Señor, por haberme permitido la oportunidad, Señor, de poder traer este mensaje, Señor, de haber sido una herramienta, Padre, esta noche, Señor. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque eres tú el que nos rodea, Señor, eres tú el que está aquí con nosotros. Te doy gracias, Señor, porque has sido grande en mi vida, Señor. Gracias por los milagros que has hecho en mi vida, Señor. Te doy gracias, Padre, por darme una buena oportunidad, Señor. Y te pido, Padre, que me sigas utilizando, Señor. Te pido, Señor, que me permitas servir a los demás, Señor. Mi deseo es agradarte, Señor. Reconozco, Padre, que fui creado para alabarte, Señor. Y eso es lo que tengo en mi corazón. Engrandecerte, Padre. Poner tu nombre en mi boca, Señor. Ser una persona íntegra, Señor. Que mi testimonio, Padre, sea un reflejo de mi vida en los demás, Señor. Que a través de mi testimonio, Señor, los demás puedan ver los milagros que has hecho en mi vida, Señor. Y a la misma vez, Señor, te pido, Padre, que en esta noche este mensaje, Señor, haya marcado a cada uno de mis hermanos, Señor. Te doy gracias, Padre, por este templo, Señor. Te doy gracias por cada una de la vida de los servidores, líderes, pastores y apóstoles de nuestra iglesia, Señor. Gracias, Señor, por permitirlos utilizarnos a nosotros, Señor. Gracias, Señor, por haber puesto una semilla de liderazgo en cada uno de ellos, Señor. Y más aún, Señor, gracias, Señor, por seleccionarnos a los servidores de esta iglesia, Señor, como tus líderes, Señor. Y declaramos, Señor, que servidores y líderes serán pastores, Señor. Que pastores serán apóstoles, Señor. Que iremos a otras naciones, Señor, a compartir lo que aquí recibimos algún día, Señor, en algún momento, Padre. Señor, Espíritu Santo, te entregamos esta noche, Señor. Nos vamos de tu presencia, Señor. Nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia, Padre. Agradecido, Señor, con un corazón lleno de servicio, Señor, y dispuestos a ti, Señor. Dispuestos a compartir esta palabra con muchas personas que se encuentran allá afuera que todavía no han tenido el privilegio de conocerte, Señor. Nos comprometemos en esta noche, Padre, a compartir el Evangelio, Señor, a salvar una vida, Señor, porque para eso fuimos creados, Señor. Gracias, Jesús, por haber dado tu vida por cada uno de nosotros, por mi vida y por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Jesús, en el nombre amado de Dios. Amén.